bom dia, boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar com vocês aqui. É uma honra para nós ter a oportunidade de ter um palestrante de dessa envergadura, que é o Marcos Messager, que é o supervisor científico e embriologista sênior do IVE. E hoje ele vai falar para nós sobre a importância da inteligência artificial em fertilização in vitro, por que ela vai ser necessária no nosso futuro e qual a primeira abordagem da automação e como a inteligência artificial vai influenciar no laboratório de reprodução assistida. Antes de passar a palavra para ele, só uma reflexão, que hoje é dia do trabalho, é feriado, e nesse último mês em que o trabalho deve ter ficado escasso para nós todos, eu fiz uma reflexão de como o trabalho é importante na minha vida, né? Às vezes a gente como ser humano, a gente tende a se queixar do que a gente tem e só pensar no que a gente não tem. Então, esse momento, diante dessa crise toda, nos faz refletir de como as coisas que a gente tem são tão importantes, são tão úteis e como faz falta o nosso dia a dia, no caso, nós, como profissionais de saúde, como faz falta a nossa interação com o paciente, com os nossos colegas de trabalho, e também uma mensagem de esperança para todos, esperando que todos estejam bem, com saúde, né, se mantendo diante de tanta dificuldade que a gente vem atravessando. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Marcos Messager, que é nosso palestrante. Nós hoje vamos ter como debatedores o Dr. Selmo Geber, que é médico e diretor da Clínica Origem de Belo Horizonte, e nós vamos ter também a presença da Patrícia França, embriologista sênior da Clínica Origem de BH. E, Marcos, o microfone é todo seu. Marcelo, muy obrigado por la presentación y de nuevo muy feliz por estar con Brasil de nuevo, que es uno de mis países favoritos, de los que más he podido visitar en mi vida y del que tengo muy buenos amigos y muy buenos recuerdos también. Entonces, para mí, como siempre, es un placer poder estar con ustedes. Es un placer poder compartir con vosotros toda esta información. Y también, como siempre, agradecerle a Marcelo Valle, que es el director de la Clínica Origen Río, invitarme a estas palestras, que es un buen amigo con el que he podido coincidir muchas veces en mis visitas en Brasil y que bueno, espero que os interese la palestra, la charla y el contenido del mismo. Mi intención era explicaros qué aplicaciones puede tener la inteligencia artificial en reproducción asistida en el laboratorio de embriología. Y para poneros en situación, os he preparado una diapositiva que explica el grado de concordancia que tenemos entre los embriólogos para valorar la calidad de los blastocistos. Nosotros los blastocistos los evaluamos según su grado de expansión, su morfología con las categorías que en nuestro caso es la de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, y también la viabilidad. Es decir, nosotros somos capaces de decidir como embriólogos si un embrión es viable o no es viable. Nosotros hicimos en la Clínica de Valencia una prueba, 50 blastocistos en 2017, 20 embriólogos, y la repetimos el año siguiente para ver el grado de concordancia que se mide con el índice kappa que tenemos entre nosotros para evaluar esas características del blastocisto. Y nos llevamos una sorpresa muy negativa cuando vimos que el grado de concordancia entre nosotros era moderado o como mucho bueno, pero nunca era muy bueno. Es decir, que tenemos un problema a la hora de evaluar la viabilidad embrionaria, especialmente del blastocisto, porque hay mucha disparidad de criterios entre nosotros para evaluarlos. Y por eso creemos que hay una necesidad de mejora de la evaluación. Si tuviéramos un sistema de time-lapse, como el que os enseñaré a continuación, con el time-lapse evaluamos otras variables del desarrollo. No solo evaluamos la morfología, también anotamos los tiempos en los que ocurren los eventos de la división embrionaria o cuando aparece el pronúcleo, cuando desaparece, cuando se produce la primera división, cuando se compacta el embrión, cuando es un blastocisto.
han hecho estudios que se han publicado y han demostrado que incluso anotar estos eventos del desarrollo embrionario genera mucha variabilidad intraobservador. Eso quiere decir que no tenemos un nivel de concordancia alto entre nosotros. Con lo cual, hay una necesidad de automatizar el proceso. Uno de los sistemas que existen para automatizar el proceso es el que viene de un software llamado EVA, que es un software que está incorporado en uno de los incubadores Time-Labs que se llama Jerry y que es capaz de anotar automáticamente, analizando los embriones con un campo oscuro, como el que veis en la imagen. Aquí veis los vídeos. Es capaz de analizar los tiempos de división. En concreto, este software anota la división a 2, a 3 y a 4 células. También incluye el número de células en día 3 y añadimos la edad de la paciente. Con este software, el sistema es capaz de anotar totalmente automático el embrión, los blastocistos en 5 categorías. O sea, es un software automatizado que te hace una categorización de los embriones en 5, del 1 al 5. Estas categorías se distribuyen más o menos equitativas dentro de la población de embriones y se asocian de manera lineal a la formación del blastocisto. Este es el primer sistema automatizado que ha existido ya en el mercado que nos permite, sin necesidad del embriólogo, anotar todos los tiempos del desarrollo embrionario y categorizarnos los embriones. Este es un sistema que también hemos visto que se asocia no solo con la tasa de llegada a blastocisto en día 3, sino que nosotros analizamos los blastocistos en día 5 y vemos su categorización por el sistema del EVA-Extend, se asocia de manera lineal a la tasa de implantación. Es decir, este es el primer algoritmo automatizado que valora la calidad del embrión y que se asocia a la tasa de implantación. Este es un sistema que hemos estado aplicando en Valencia y cuyos resultados se han publicado y presentado en congresos internacionales como el AES. El sistema en sí es capaz de categorizar, clasificar embriones y otra cosa que intentamos valorar es que sí los clasifica igual si el embrión es de buena o de mala calidad. Para hacer eso hemos comprobado la calidad de los embriones, bien sea buena o mala, y lo hemos asociado también al funcionamiento. Y nos hemos dado cuenta o hemos comprobado que los embriones de muy buena calidad se asocian muy bien a las categorías de este sistema automatizado y los de calidad mala no. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema automatizado funciona cuando lo utilizamos para seleccionar entre embriones de muy buena calidad. Pero si el embrión es de mala calidad, el sistema no funciona. Para intentar enseñaros otro sistema que anota automáticamente, hemos comprobado cómo funciona la anotación hecha por un embriólogo de los embriones versus la que hace una máquina. En este caso, un sistema automatizado que se llama ASES 2.0. Este es un estudio retrospectivo que presentamos el año pasado en la AES y que funciona con este software que se llama ASES 2.0. Nuestro objetivo era comparar cómo anota los embriones un embriólogo senior en el IBI Valencia o cómo lo anota la máquina, para ver quién lo hace mejor. Es el primer estudio que se presenta donde se compara la máquina versus el embriólogo. Bueno, aquí os enseño cómo funcionaría un software de estos de manera automatizada o manual. Tenemos el ASES 1.3 y el ASES 2.0. Son dos sistemas que te anotan de manera automática los embriones. En uno lo tenemos que hacer de manera manual, es decir, tenemos que ir paso a paso por todos los momentos del desarrollo embrionario y anotarlos. Y en el ASES 2.0 se hace de manera automatizada. Entonces, nuestro objetivo era comparar cómo anotábamos nosotros manualmente los embriones y después cómo lo hacía la máquina con el ASES 2.0. Porque al ser un sistema automatizado necesitábamos comprobar que efectivamente la máquina funciona igual que el embriólogo. Entonces, aquí tenéis los resultados. Y como veis, para anotar los tiempos de división, desde que se aparece el pronúcleo hasta que se forma el blastocisto, hemos visto que en general, tanto el embriólogo como la máquina anotan un porcentaje muy elevado de los eventos, que está entre el 80 y el 90%. Pero, hemos comprobado que la máquina tiene más capacidad de anotar eventos que el embriólogo. Es decir, que en muchas ocasiones, bueno, muchas no, en algunas ocasiones, el embriólogo deja de anotar eventos del desarrollo embrionario que la máquina no hace. Entonces, una vez sabemos que este sistema anota automáticamente los eventos del desarrollo embrionario, también nos preguntamos si lo anotaba en el tiempo correcto. Para eso hicimos un estudio
donde comparamos, por ejemplo, un tiempo de división que anota el embriólogo, el tiempo de división a 2 células, cómo lo anota la máquina. Si la diferencia es cercana a 0, eso quiere decir que estamos trabajando bien, y si la diferencia se aleja de ese 0, hay un problema desde el punto de vista metodológico. Bueno, si vamos a los resultados, vemos que los tiempos de división que anota el embriólogo y que anota la máquina se diferencian en menos de 1 hora para los primeros eventos. También para los eventos un poco más tardíos. Y solo vemos diferencias importantes en aquellos eventos del desarrollo embrionario más tardíos, que son los de tiempo de compactación y blastulación, que además son los eventos más subjetivos. Si intentamos superponer, por ejemplo, el tiempo de división a 6 células de los embriones entre el embriólogo, que está en rojo, y la máquina, que está en verde, si los sobreponemos, comprobamos que los tiempos son muy parecidos. Es decir, comprobamos que realmente la máquina, en este caso la SES 2.0, anota igual que el embriólogo los tiempos de división y, por lo tanto, es un sistema fiable para anotar todos los eventos del desarrollo embrionario. En un software como estos, lo que nos hace, al final, es tener una estimación de todos los tiempos de división. Incluso nos puede llegar a avisar en aquellos casos donde los tiempos se han anotado en periodos que son extraños. Por ejemplo, si el tiempo de compactación lo ha anotado a 57 horas y es un tiempo que parece muy temprano porque es alrededor del principio del día 3, nos da una señal de warning que nos está explicando que tenemos un problema en la detección y que quizás deberíamos revisar ese tiempo de división, porque es posible que esté anotado de manera incorrecta por la máquina. Es decir, que esta por primera vez es una herramienta que automatiza una parte del proceso de evaluación de los embriones y que además al embriólogo le avisa en el caso de que el tiempo de división está anotado en un rango equivocado. De ahí el sistema. Entonces, esta es una versión de la inteligencia artificial que es muy importante, como entenderéis ahora, porque nos permite automatizar un proceso que es el de anotación de los tiempos. Pero la inteligencia artificial puede ir más allá. Entonces, para entender qué es la inteligencia artificial y cómo apoya la automatización, tenemos que repasar algunos conceptos. El primero es saber qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un proceso por el cual la máquina, el ordenador, es capaz de realizar tareas que normalmente haría un ser humano. Por ejemplo, identificar una cara, identificar una matrícula en un estacionamiento, ese tipo de actividades. Una vez hemos conseguido eso, hay varias variantes de la inteligencia artificial. Hay algunas, como son el Machine Learning, que utiliza las técnicas estadísticas para darle a la habilidad al ordenador para aprender de los datos sin ninguna programación especial. Pero es verdad que los datos ya tienen como una etiqueta. Es decir, yo, por ejemplo, le proporcionamos imágenes de embriones, pero le decimos a la máquina que es un embrión bueno, que es un embrión malo. Y por último está el Deep Learning, donde nosotros le damos toda la información sin etiquetar a la máquina y la máquina nos dice a nosotros qué cree que es importante. Es como si nosotros le pusiéramos miles de imágenes de embriones, no le decimos la calidad de los mismos y la máquina nos va a decir que es un embrión bueno o que es un embrión malo. La base o el concepto de inteligencia artificial consiste en pasar de un análisis analógico a un análisis digital. Es decir, lo que estamos intentando es reducir la subjetividad proporcionándole una imagen a la máquina que tiene que tener un origen digital, obviamente, y por eso necesitamos sistemas digitalizados como los sistemas de time-lapse. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que la inteligencia artificial pueda trabajar con embriones? Le tenemos que enseñar a identificar qué es un embrión en la imagen del pocillo y dónde está. Y para eso, en el caso del blastocisto, le estamos ayudando con una detección de la circunferencia del embrión. Otra cosa que tenemos que hacer es procesar la imagen, que viene en escala de grises, en una imagen binaria, blanca y negra, para que consiga obtener datos de esa imagen. El concepto binario es unos y ceros, y con esos unos y ceros, miles de ellos que hay en la imagen, lo convierte en información. Otra de las cosas que le tenemos que enseñar en el caso del blastocisto es que sea capaz de reconocer dónde está la masa celular interna. Y también
le tenemos que enseñar a reconocer dónde está el trofoctodermo. Es decir, que para poder utilizar la inteligencia artificial tenemos que enseñarle los embriólogos a la máquina qué es un embrión, dónde está en el pocillo, qué es el trofoctodermo, que valoramos los embriólogos, y qué es la masa celular interna. Una vez explicado eso, la máquina, como analiza digitalmente la imagen, es capaz de obtener hasta 33 variables matemáticas que tienen que ver con la calidad de imagen y que para asociado a la calidad que nosotros consideramos de un embrión bueno o malo. Entonces, imaginaros que en vez de tener solo una información por el embrión, que es la que te proporciona tu ojo, te diera 33 y tú las unieras todas y las procesaras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Procesando imágenes de manera digital que vienen de un sistema time-lapse, aplicamos técnicas estadísticas y generamos lo que se llama redes neuronales. Las redes neuronales es que la información se va procesando como si fueran las neuronas del cerebro, que van pasando por distintas capas donde la información va entrando, se va filtrando y al final tenemos una información de salida. Os lo voy a explicar en un gráfico. Tenemos una información de entrada, la imagen del blastocisto. Los tiempos de división, que como habéis visto, se pueden anotar de manera automática por el ASES 2.0. Y después también información demográfica del paciente. Esa información entra en una red neuronal y se van formando nodos de información, donde la información va entrando, las variables entran y las que son más relevantes salen y pasan a una siguiente capa. Van interactuando entre ellas y se va buscando aquella combinación que tenga un mejor valor. Para predecir una señal de salida, un output layer. Con esta señal de salida nosotros podríamos intentar simplemente predecir la morfología del blastocisto, que ya es muy útil. Intentar predecir qué embrión va a implantar. Intentar predecir también qué embrión va a generar un niño en casa o va a generar un aborto. Es decir, podemos llegar a clasificar el embrión y también podríamos llegar a predecir qué le va a pasar a ese embrión. Entonces, os voy a explicar cómo se hace eso de manera práctica. Lo que hemos hecho nosotros, y este es un trabajo que presentamos en la ESRE hace 2 años, que se hizo con una universidad de Brasil, la Universidad de Sao Paulo, con el departamento de matemáticas, con un matemático brasileño que se llama Celso Rocha. El doctor Celso lo que hizo fue procesar imágenes de blastocistos, en concreto 131 imágenes. Esas imágenes se clasificaron por 5 embriólogos. Esos 5 embriólogos clasificaron la masa celular interna, el trofectodermo y el grado de expansión. Y después le pasamos esa información a la máquina y la máquina, utilizando redes neuronales, le enseñamos a, 1, reconocer dónde estaba el embrión, 2, reconocer dónde está el trofectodermo y reconocer dónde está la masa celular interna. Y la información se dividió en 3 tramos. Uno para entrenar a la inteligencia artificial y 2 fases, una para validar y otra para hacer un test ciego. El blind test o test ciego sirve para predecir qué pasaría si aplicamos esa técnica de manera prospectiva. Entonces, bueno, aquí tenemos imágenes, serían imágenes de blastocistos tomadas a las 111 horas, por ejemplo, del Getty, que extraeríamos y las dividiríamos en 3 partes. Un 70% para entrenar a la inteligencia artificial, un 15% para validar y un 15% para hacer un test ciego. Bueno, aquí tenemos los resultados y es lo que realmente interesante o curioso. Utilizando la inteligencia artificial para predecir la morfología del blastocisto, comparando con la clasificación que hacen los embriólogos, o sea, 5 embriólogos evalúan 130 blastocistos y dan una categoría, la más frecuente de los 5, se considera como el valor de referencia. Y lo comprobamos respecto a la máquina. Si os fijáis en el gráfico de la derecha, tenéis que la fiabilidad o la destreza que tiene el sistema, lo que se llama la precisión, para detectar el grado de expansión, la calidad de la masa celular interna y del trofectodermo está alrededor del 80%. Eso quiere decir que en el 80% de los casos lo que valora la inteligencia artificial y lo que valora el embriólogo es lo mismo. Con lo cual hemos conseguido enseñarle a la máquina a identificar un embrión y le hemos enseñado también a clasificarlo según el criterio del embriólogo. Y eso ya es un gran avance. Lo que hicimos aquí también fue valorar cómo la máquina clasifica los embriones según el grado de expansión, por ejemplo, pero en 3 clínicas distintas. Una clínica brasileña, una clínica en Valencia y una clínica en Estados Unidos.
Y cuando valoramos el grado de precisión, vimos que no es la misma dependiendo de la clínica. ¿Y eso por qué es? Porque la máquina se ha enseñado a clasificar los embriones según los criterios de una clínica. Y claro, puede ser que al cambiar una clínica distinta, los criterios de los embriólogos cambien y el nivel de precisión varíe. Por ejemplo, en la clínica de Estados Unidos, el grado de expansión coincide mucho más con lo que decide la inteligencia artificial, pero la masa celular interna se clasifica mejor según los criterios de Libby Valencia y para el trofoctodermo según los criterios de la clínica de Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros comparamos cómo clasificamos los blastocistos según los criterios del embriólogo o los criterios de la máquina, dependiendo de en qué clínica lo veamos, puede que la similitud sea distinta. Esto es aún más importante porque os da la idea de la gran variabilidad que tenemos los embriologistas para valorar los blastocistos y la importancia que tiene aquí el consenso de un sistema de clasificación que sea homogéneo, porque hay mucha heterogeneidad entre nosotros. Bueno, entonces, por un lado hemos sido capaces de valorar la morfología del blastocisto, pero ¿qué os parece si pudiéramos también ser capaces de identificar qué embrión va a dar lugar a un niño sano? Bueno, para eso se han aplicado técnicas de inteligencia artificial, también con redes neuronales, que es lo que está dibujado aquí, y donde hemos procesado imágenes de blastocistos, hemos proporcionado tiempos de edición y hemos aplicado redes neuronales con algoritmos que se llaman genéticos. Algoritmos genéticos quiere decir que siguen la lógica de la genética y la estructura del ADN para generar combinaciones de redes neuronales que tengan cierta lógica. Esa es la base del algoritmo genético. Bueno, aquí os enseño cómo poder funcionar eso. Son imágenes de blastocistos, en este caso son imágenes del embrioscope. Y las metemos en el software, utilizamos una red neuronal y nos calcula automáticamente qué blastocisto tiene más probabilidades de llegar a tener un niño en casa, que en este caso es este de aquí arriba. Podemos utilizar redes neuronales distintas. Si abrimos dentro de cada embrión, nos explica cómo lo ha analizado, es decir, nos desglosa todas las partes del mismo. La máquina ha sido capaz de identificar el trofotodermo, la masa celular interna y con ello nos ha clasificado los embriones, ¿de acuerdo? Entonces es un sistema que claramente es capaz de decirnos qué embrión va a tener más probabilidades de llegar a tener un niño en casa y además nos identifica todas las partes del mismo. ¿Cómo esto se ve reflejado en los resultados? Lo tenéis aquí. Utilizando solo datos morfocinéticos o utilizando datos morfológicos, hemos visto que el sistema es capaz de predecir con una precisión muy alta qué embriones van a dar lugar a un niño en casa. Los resultados de verdaderos positivos y verdaderos negativos son muy altos, pero es verdad que el tamaño muestral es muy bajo, ciertamente. Y es porque la técnica tiene muchas limitaciones y solo es capaz de evaluar algunos embriones que son aquellos que son claramente identificables. Es decir, que probablemente no funcione bien con embriones que estén mal enfocados o igual que sean de una calidad subóptima o que no tengan una buena definición de sus partes. ¿Y qué os parecería si además de predecir el niño en casa fuéramos capaces de predecir el embarazo, el aborto, perdón? En este caso trabajamos con 51 casos de abortos y lo que hicimos fue utilizar solo variables morfológicas y también variables de la paciente como la edad y vimos que con test como estos, utilizando las variables morfológicas del blastocisto, en un test ciego, utilizando esta combinación, podíamos llegar a tener una precisión en la identificación de blastocistos que van a generar un aborto de aproximadamente un 87%. Es decir, que la técnica no solo serviría para identificar qué embrión va a dar lugar a un niño en casa, sino qué embrión va a dar lugar a un aborto. Y los resultados son muy, muy espectaculares. Otra cosa con la que hemos trabajado es también intentar añadirle al sistema de inteligencia artificial otra información adicional. Por ejemplo, en Valencia hemos estado trabajando con los arrays de proteína. Hemos utilizado arrays de proteína que básicamente lo que hacen es analizar el contenido de proteínas donde crecen los blastocistos. Nosotros en el momento de la transferencia tomamos una alícuota de ese medio de cultivo donde crece el embrión y analizamos por un sistema de proteoarrays que básicamente cuantifica un panel de proteínas que están presentes en el medio de cultivo. Cuando uno hace un protearray,
obtiene cientos de valores de proteínas. Y eso es extremadamente difícil de analizar con la estadística clásica. Además, utilizamos un modelo perfecto porque eran embriones de transferencia única, o sea, ciclos donde solo transferíamos un embrión, y además eran embriones del programa de diagnóstico genético preimplantacional y eran embriones euploides. Es decir, que transferíamos solo un embrión y euploide. Bueno, cuando aplicamos la inteligencia artificial y las redes neuronales, lo que vimos fue que utilizando solo variables morfológicas y utilizando todas las variables de la proteína, sino la mayoría de ellas, y en concreto 7 con mayor frecuencia, realmente no veíamos una gran mejora en la capacidad predictiva. Pero si el sistema se quedaba solo con 2 proteínas, la interleuquina 6 y una metaloproteinasa presentes en el medio de cultivo y que abundan, el sistema era capaz, ojo, de predecir en un 100% qué embriones iban a implantar. Pero como veis aquí, el tamaño muestral es extremadamente bajo. Es decir, este es un estudio extremadamente difícil de hacer porque se hizo en embriones euploides, se hizo con un análisis de expresión de cantidad proteica en el medio de cultivo y por tanto era difícil conseguir miles de embriones, y con el tamaño que hicimos, que fue aproximadamente de 100, de los cuales se gastaron unos 25 para hacer un test, llegamos a tener una precisión de 100. Los resultados son muy, muy prometedores. Aquí tenéis un poco el resumen. Si utilizamos solo morfocinética, si utilizamos morfología, y si utilizamos morfología y los niveles de proteína en el medio cultivo, somos capaces de llegar a detectar el 100% de los casos. Pero como veis, el número de embriones utilizados es muy, muy escaso, es muy pequeño. Con lo cual, los resultados son muy prometedores, pero el tamaño muestral sigue siendo pequeño. Aquí veis los verdaderos positivos en verde y los falsos positivos en rojo. Por último, os quería enseñar la tecnología de la inteligencia artificial con un vídeo. Este es un vídeo que lo ha generado una empresa que se llama AIBF, con la que estamos colaborando en Valencia muy activamente. Tenemos un acuerdo y una beca financiada por la Unión Europea y es el tema de tesis doctoral. Si os fijáis en el vídeo, con la inteligencia artificial, lo que es capaz de hacer es, como veis, identificar muchas partes del desarrollo embrionario que nosotros normalmente no evaluamos. Cambios en el patrón del citoplasma, presencia de halo alrededor del pronúcleo, es capaz de detectar los tiempos de división de manera automática, y aquí nos lo marca, es capaz de delinear el contorno de la blastómera, de identificar los pronúcleos dentro, de seguir controlando cuándo aparecen las nuevas blastómeras y cómo cambian de morfología por el tiempo. O sea, fijaros los miles de patrones y variables que pueden utilizar durante el desarrollo embrionario, y estos son las horas después del ICSI. Entonces, a medida que vamos avanzando en el tiempo, mayor es la información que vamos obteniendo y esa información se asocia con un éxito reproductivo. Entonces, a medida que hacemos más capacidad predictiva tenemos. Dicho esto y viendo la capacidad y las miles de variables que podemos hacer, esto es lo que se llamaría un deep learning. Porque nosotros realmente no le estamos diciendo a la máquina qué es lo que tienes que estudiar. Ella empieza a analizar las imágenes y saca sus miles de colores y con esos colores integra variables que las intenta analizar. Uno de los análisis que nos dio la tecnología por Deep Learning de manera automatizada fue dedicarse a medir el tamaño de los pronúcleos, sus cambios durante el tiempo de desaparición y sus localizaciones. Y también midió la zona pelúcida y también midió un halo alrededor del pronúcleo. Entonces, combinando estas tres variables, generaron un algoritmo para predecir la probabilidad de embarazo y tuvieron unos valores de predicción positiva y negativas aceptables. Es decir, utilizando solo la inteligencia artificial al estadio del pronúcleo, analizando todas esas variables, la máquina era capaz de mejorar la selección de lo que sería un embrión totalmente al azar, porque en el estadio del pronúcleo no tenemos ni idea de cuál es la calidad de un embrión. Entonces, un poco para resumir lo que hemos visto hasta ahora, quisiera señalaros varias cosas que son importantes. En primer lugar, si quisiéramos automatizar el proceso de evaluación de los embriones, lo primero que tendríamos que hacer es anotar automáticamente. Y hemos visto que los sistemas automatizados de anotación, como es el ASET 2.0, anotan con una capacidad muy parecida a la del embrión. Los eventos tempranos se detectan con mayor precisión que los eventos tardíos. Y es cierto que hay poca variabilidad
dentro de la máquina, pero sí entre los embriólogos. Eliminando esa variabilidad facilita el trabajo del embriólogo en el día a día, que es muy importante. Respecto a la inteligencia artificial, hemos visto que es capaz de clasificar los embriones como lo hacemos los embriólogos. Es una técnica que es económica porque solo necesitamos un software, no necesitamos gran tecnología. Es un software que suele ser muy sencillo y parece que es bastante más fiable que el operador y al menos es no invasivo, con lo cual es una técnica muy prometedora para predecir el éxito reproductivo. Es una técnica rápida, aprende a medida que tiene más información, o sea que a medida que pasen los años se supone que irá mejorando. Y quizás delante de nosotros tenemos retos muy interesantes, como por ejemplo evaluar el embrión en 3 dimensiones. Hay sistemas de time-lapse que utilizan varios planos para evaluar el embrión y es posible que los podamos integrar, generar una esfera y analizar el blastocisto completo. Y por supuesto también tenemos que hacer muchos estudios para llegar a conocer si esto se puede aplicar de manera clínica y cuál es su validez clínica, es decir, quedan estudios prospectivos. Para acabar os quería presentar al grupo de embriólogas que tengo la suerte de dirigir su tesis doctoral, que trabajan conmigo en Valencia, todas ellas financiadas por fondos de la Unión Europea, por fondos de Valencia, de la región donde vivo yo, o del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también los estudiantes del máster de doctorado que también realmente nos están ayudando mucho en todo el trabajo que estamos sacando de ellos. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Un placer estar con vosotros y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Poxa, sensacional, sensacional. Muito estimulante a ideia, faz a gente pensar muito. E antes de passar a palavra para o Selmo, eu te faria uma pergunta. O que a gente vai poder juntar mais em termos? Você falou de metaboloma, você falou de inteligência artificial, você falou de morfologia. O PGTA não invasivo seria parte de um grande score para a gente poder classificar embrião? E se algum dia a gente vai ter a resposta preto em branco sobre qual embrião vai gerar nascido vivo, ou se a gente vai ter sempre un score de avaliación y una puntuación? Pues parece que sí. Mira, el tema del no invasivo, lo que hemos visto hasta ahora es una técnica muy prometedora. Y ahí en Brasil tenéis a mis compañeros de Genomics e Marcia, que está trabajando muy duro en ello. Y lo que parece ser es que el no invasivo funciona, pero funciona mejor cuanto más tiempo está el embrión en contacto con el medio y también cuantas más células acaban deteriorándose del embrión, porque el DNA está en el medio porque alguna célula muere, si no, no debería soltar el DNA. Entonces, el no invasivo parece útil, pero no parece definitivo. Parece una técnica complementaria. Es decir, como técnica complementaria, sí que combinada con técnicas como la de inteligencia artificial, es posible que le dé mucho más valor añadido al no invasivo. El no invasivo por hoy no acaba de ser fiable por eso mismo, porque cuanto mejor es el embrión, cuando mejor calidad tiene, parece que menos cantidad de DNA vemos en el medio y menos informativo es. Con lo cual es siempre mucho mejor poder combinarlo con métodos no invasivos. Los resultados que tenemos de la inteligencia artificial son muy interesantes y es evidente que el futuro va por la combinación. Pero viéndolo en perspectiva, sí que parece muy probable que en los próximos años la combinación de estas técnicas puede que elimine de manera definitiva la biopsia embrionaria para conocer el contenido genético del embrión. Selmo, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? A gente quer te ouvir. Tem muitos comentários. Primeiro, Marcos, muito obrigado. Assim, foi inspiradora a sua apresentação. Eu vou ousar dizer que eu já assisti várias apresentações suas, mas para mim, ou nesse momento, foi a melhor que eu já assisti. Muito obrigado. Segunda coisa, rapidamente, vocês dois, Marcos e Marcelo, são um fenômeno. Dia do trabalho, feriado, a 1h da tarde, tem 100 pessoas assistindo. Isso é um espetáculo. Então, assim, parabéns, vocês dois são realmente um fenômeno. Bom, Marcos, por motivos assim que você sabe, né? As minhas perguntas, elas são muito para research purpose, tá bom? Então,
eu fui me inspirando durante a sua palestra. Eu fiz 5 perguntinhas. Mas se o Marcelo quiser me cortar antes, você me interrompe. A primeira pergunta é possível a gente incluir alguns dados diferentes que não estão no EVA? Se a gente quiser fazer uma avaliação diferente dessas 33, por exemplo, filopódios, é possível ensinar mais coisa para essa inteligência artificial, para que ela nos traga mais dados para research purpose? Sí, sí, es muy buena pregunta, realmente, porque lo que estamos viendo a fecha de hoy es que la inteligencia artificial se puede enfocar como el deep learning o el machine learning. En el deep learning nosotros a la máquina no le decimos nada y él igual detecta el filopodio y dice, no, esto es una variable interesante, pero podemos enseñarle, decirle, a ver, esto es un filopodio o esto es o esto es una blastómera del trofectodermo o esto es un colapso, identifícalo y me lo cuantificas en el modelo. Entonces, el modelo puede ser enseñado o deep learning. Lo que he visto hasta ahora, sobre todo trabajando con el grupo de Israel, con AIBF, es que parece que el deep learning no acaba de funcionar. Es decir, que a fecha de hoy, si le dejamos a la máquina que busque solo variables, no acaba de encontrarnos nada interesante. Y lo que sí que parece que funciona es que nosotros le vayamos diciendo, identifica esto, identifica lo otro. Es decir, que lo que se está haciendo ahora es enseñarle a la máquina qué es lo que tiene que ver. Es decir, la interacción entre el embriólogo y la máquina es la que nos está ayudando a mejorar la selección. Y en eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Entonces, va más por lo que dices tú, Selmo, que le vamos a ir repasando durante el desarrollo qué variables tiene que ver y después, utilizando redes neuronales, las vamos a combinar para llegar a un diagnóstico. Então, a segunda pergunta, é possível ensinar, lhe informar que um ovocito é fresh, um ovocito é frozen, e a mesma coisa para o embrião, e que ela crie uma ideia, uma noção diferente para frozen e para fresh. É possível, então? Es posible que nosotros le proporcionamos a la inteligencia artificial muchas variables clínicas y nos dirán después por sistema de redes neuronales cuáles son relevantes o no. Entonces, estos modelos que hemos trabajado son modelos muy simples que solo se centran en el embrión, pero ellos mismos han trabajado con modelos más complejos que utilizan, por ejemplo, los niveles de hormona antimuleriana, por decirte algo, o el número de folículos antrales, otra serie de variables que pueden ser relevantes. Então, okay, ótimo. Com isso você já me respondeu 4. Falta a última pergunta, então. Cleavage state. O que você acha? Seria possível aplicar essa mesma inteligência, ao invés de chegar a blastocisto, para cleavage state? Para blastocisto, antecipar qual embrião vai chegar a blastocisto, pregnancy, live birth e miscarriage? Muy buena pregunta, Selmo. Pues mira, este mes de confinamiento aquí en casa, donde estoy, he estado trabajando, he tenido suerte de trabajar con grupos de inteligencia artificial en Israel. He trabajado con Google y después con 2 compañías, una es AIBF y otra se llama Fair Fertility. Fair Fertility y IVF trabajan en Israel y en Israel el 80% de las clínicas hacen todo día 3, porque son clínicas públicas, no tienen recursos y por buscar economizar, la mayoría son día 3. Y ellos han elaborado modelos tanto de predicción de blastocisto como de implantación. Los modelos de predicción de blastocisto que tienen hechos en Israel son realmente buenos, basados en inteligencia artificial. Son capaces de predecir con más de un 80% la probabilidad que el embrión llegue a blasto. O sea que tienen muy buenos modelos de predicción de formación de blastocisto. Además, también han trabajado en modelos de selección en día 3. Y funciona, es decir, hay la posibilidad de hacerlo. Pero parece ser, como nos pasó con el time-lapse, que aunque en día 3 podemos llegar a seleccionar mejor con la inteligencia artificial, incluso mucho mejor que el embriólogo, seleccionando en blastocisto aún nos va un poco mejor. Es decir, que no hemos llegado a equiparar. Eso es reciente. Tengo un trabajo. Lo que pasa es que los de Fair Fertility no me dejan enseñarlo. Dicen que lo tengo que mantener en secreto. Pero hemos hecho día 3 y día 5 y hemos visto que funciona bien en los 2 casos. Es decir, que tiene capacidad predictiva. Fantástico, Então, podemos fazer juntos, né? Claro, claro.
Fantástico, muito obrigado. Marcos, antes de passar para a Patrícia, tem uma pergunta do Marcos Sampaio, nosso sócio lá de BH e diretor da Clínica Origem de BH. Em nenhum desses modelos que você apresentou leva em consideração o endométrio? Espessura, receptividade, enfim. No, no lo hemos hecho, pero claro, eso sin duda sería ideal. Imaginaos si tuviéramos una información, por ejemplo, de nivel de expresión de endometrio con un test como el ERA. Sería fantástico poder tener ese tipo de información. Pero no, nunca la hemos utilizado. Pero eso no quiere decir que sí que se pueda utilizar. De hecho, en eso estamos, en mejorar los modelos utilizando variables externas. Eso es lo que se va a ir haciendo estos años. Y hay muchos grupos que están trabajando en la combinación, sin duda. Muito bom. Patrícia, agora é sua vez. Libera o áudio. Patrícia, tá sendo... Não, é isso. Agora sim. Boa tarde, primeiramente, como sempre, né, as aulas do Marcos são muito enriquecedoras, elucidativas e agregam muito para a gente, além de muito didática, né? Então, obrigada e parabéns. E eu, como embriologista, eu acredito muito também nas novas ferramentas que podem nos auxiliar a melhorar a seleção embrionária, né? E a questão do time-lapse, eu sou daquele time que acredita na extrema necessidade dele hoje, mais como aprendizado do que como um investimento essencial para o funcionamento de uma clínica. Então, minha primeira pergunta, Marcos, seria em relação ao aprendizado, né, da inteligência artificial, do time-lapse, se existe algum banco de dados internacional que agregue dados da Gary, do Embryoscope, de outras tecnologias time-lapse, que possa contornar os problemas da heterogeneidade entre os centros, como não só nos algoritmos utilizados, como também na população de pacientes, no tipo de indução, no tipo de cultivo, nível de oxigênio na incubadora, entre outros. Então, se existe esse banco de dados, se pode ser que venha a existir em um tempo breve, né, dentro do limite que nós temos, e se esse banco tem alternativas para contornar esses problemas da heterogeneidade entre as clínicas. Bueno, hay varios proyectos en marcha. Existe un proyecto que es de una empresa francesa que se llama Apricity. Y Apricity es una compañía que lo que está haciendo es recuperar toda la información de muchas clínicas con la idea de generar una fundación que sea capaz de integrar datos de muchos grupos para prevenir esta heterogeneidad. Entonces, en eso están trabajando. El problema que hay en ese tipo de estudios es que muchas clínicas no quieren compartir información. Entonces, sigue siendo un factor limitante. De todas formas, sigue existiendo una plataforma, que es la plataforma del Embryoscope, que tiene una plataforma de inteligencia artificial cuyos modelos se han generado compartiendo datos de miles de clínicas de todo el mundo. Y que sigue habiendo datos que son muy consistentes y que tienen mucho uso a nivel internacional. Pero el problema que sigue habiendo aquí es que la gente no quiere compartir. Es decir, que a pesar de que eso sería ideal, que se generan plataformas de uso internacional y se han intentado hacer incluso modelos o se han intentado hacer fundaciones y hay reuniones, por ejemplo, este año en la ESME, que es virtual, reuniones de grupos de interés de inteligencia artificial para generar consensos a la hora de unir estas bases, no existe nada a fecha de hoy que se esté utilizando. Aún no. Certo. Agora, em outro aspecto, a gente teve uma revisão da Cochrane ano passado, mostrando que as evidências ainda do uso dos algoritmos na seleção embrionária, elas são baixas, né, de melhora em taxas de gravidez, em nascidos vivos. Mas já temos evidências de que a taxa de aborto, né, embora ainda seja uma evidência baixa, a taxa de aborto pode ser diminuída com o uso do time-lapse. E eu queria saber se, para a seleção embrionária, a desseleção embrionária seria hoje mais aplicável do que a seleção de um embrião com potencial de implantação. Se ela seria melhor, a desseleção. Bueno, esa es una buena aproximación. A ver, yo no soy muy fan de las Cochrane,
porque para mí la gente que hace Cochrane muchas veces lo que hacen es recopilar una información que está sesgada, que es todo algo de lo que está publicado pero que no es completo. Entonces, por ejemplo, la Cochrane que se ha publicado es deficiente en la información. Y aún así, el problema que tenemos es que tenemos muy pocos datos aún de estudios prospectivos randomizados con el time-lapse. Entonces, es muy pronto para decir que funciona o que no funciona. Lo cierto es que la técnica claramente parece mucho más útil para deseleccionar que para seleccionar. Es decir, nos permite identificar embriones con muy bajo potencial implantatorio. Pero también es cierto que dependiendo de la clínica, cuando, por ejemplo, nosotros en Valencia, que hacemos mucha ovodonación, podemos tener poblaciones con muchos blastocistos de buena calidad. Y aquí es donde nosotros hemos visto que la técnica es útil. Certo, obrigada. Mais uma pergunta, mais da aplicação prática mesmo. Para você, qual seria o melhor T0 no time-lapse, quando a gente vai aplicar, né? Então, aquele ponto de início para os eventos biológicos subsequentes, porque o modelo mais aplicado é o momento da injeção do espermatozoide dentro do oócito, né? Mas isso pode variar de ócito para ócito, obviamente, e também o tempo de duração da ICSI. Então, pode existir aí uma grande heterogeneidade já que pode trazer uma variação, né? Então, para você, qual seria o melhor T0? Claro, aquí la solución para evitar el problema de que el ICSI tiene un tiempo largo... Marcos, desculpa, só te interromper. Patrícia, fecha o microfone, porque senão as pessoas não conseguem entender. Está dando uma interferência. Ótimo, obrigado. Marcos, vale. Pode prosseguir. Vale, perfecto. Lo que os quería decir es que a la hora de realizar el time-lapse y de buscar el tiempo de referencia, el problema del ICSI es que si el ICSI es muy largo, hay diferencia entre el primero y el último, y eso puede generar heterogeneidad, como dice Patricia. Entonces, la solución es utilizar lo que se llaman variables secundarias, es decir, analizar los tiempos entre distintas divisiones, que son tiempos que se asocian al ciclo celular y que son informativos y que no son dependientes del tiempo del ICSI. Eso es lo que se ha hecho en la mayoría de los modelos que se están aplicando ahora. En vez de utilizar variables de tiempo solas, se utilizan variables entre tiempos y se miden las duraciones. Y eso es independiente del momento en el que se haga el ICSI. Los modelos predictivos, la mayoría de los modelos intentan utilizar esas variables secundarias en vez de los tiempos que son más subjetivos, o sea, que están más afectados por el tiempo del ICSI. Además de eso, lo que también estamos sabiendo es que cuanto más tardío es el parámetro, más informativo es para predecir el resultado clínico. Marcos, eu vou abrir para duas perguntas. Uma delas vai ser da Renata Boss, que é embriologista-chefe da Clínica Ulis de BH. Ela quer te fazer uma pergunta. E, em seguida, eu vou liberar o microfone para o Marcelo Jacobi, que é um colega, grande amigo lá de São Paulo, que também quer te fazer uma pergunta. Renata? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. Marcos, obrigada por estar conosco mais uma vez. Muito boa a sua aula, como sempre. E eu tive a oportunidade de assisti-lo no Esri e eu já tinha visto alguns dados e me surgiu uma dúvida. Eu não sei se vocês já têm esses dados. Eu queria saber se vocês já fizeram alguma associação com o número de células da massa celular interna e nascidos vivos. Buena pregunta. Bueno, realmente nosotros lo único que hemos hecho con el número de células ha sido, no hemos sido capaces de contarlas porque con el sistema de time-lapse es prácticamente imposible, pero sí que lo que hemos hecho ha sido hacerle un seguimiento a las células del trofoectodermo. Es decir, que les hacemos un seguimiento desde el momento que son visibles y hemos intentado calcular la duración del ciclo celular de una célula del trofoectodermo. Y sí que hemos visto que la duración del ciclo celular de una célula del trofoectodermo tiene capacidad para predecir el éxito reproductivo. Pero no hemos sido capaces de hacer una cuantificación, por ejemplo, del número de células de la masa interna con un sistema de time-lapse, porque es extremadamente difícil. Pero sí que hemos podido hacer cuantificaciones, por ejemplo, de la duración del ciclo celular. Ok, obrigada. El audio, Marcelo, el audio. Boa tarde, Marcos.
Hola, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marcos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua palestra e por compartilhar esses conhecimentos. É realmente um assunto bastante interessante. Eu queria te fazer uma pergunta, a semelhança do que a gente vê com outros sistemas de análise automatizada e computadorizada. Eu queria saber, na sua experiência, quais são as principais falhas desse tipo de sistema? Porque, às vezes, alguns sistemas de análise automatizada falham em ler alguns dados. Na sua experiência, o que você tem a dizer a respeito disso? Bueno, es muy buena pregunta, Marcelo, y efectivamente hay muchos fallos. Los fallos sobre todo vienen porque la imagen tiene que tener una calidad óptima y eso en ocasiones no ocurre. Es decir, hay ocasiones donde el embrión, por ejemplo, está muy en contacto con el borde del pocillo, está empezando a hacer el hatching y parte del embrión está fuera del foco. Es decir, que hoy por hoy el sistema solo es capaz de trabajar con imágenes de muy buena calidad. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que de media, si le proporcionamos al software de inteligencia artificial 400 imágenes, nos devuelve solo 300. 100 se pierde. No son capaces de analizar. Es decir, que el software con el que hemos trabajado pierde muchas imágenes. Digo el software con el que hemos trabajado el brasileño, el de la Universidad de Sao Paulo. Cuando hemos trabajado con AIBF es distinto. Ellos sí que pueden analizarlos todos. O sea que depende, pero en cambio no tienen tan buena precisión. Es decir, que cuando el software tiene dificultades para identificar el embrión o no tiene seguridad, baja en su capacidad predictiva. Cuando trabaja con imágenes perfectas, funciona mucho mejor. Es decir, que perdemos, de cada 4 imágenes, perdemos una porque el sistema no es capaz de analizarlas. Tá certo, muito obrigado. 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 Marcos, o Marcos Sampaio, né, nosso colega lá, diretor clínico lá de BH, também quer te fazer uma pergunta. Marcos, o teu áudio está liberado. Quer perguntar? Quero sim. Marcos, parabéns. Eu vi uma aula sua de inteligência artificial tem mais ou menos 6 meses. E eu digo, vai ser mais do mesmo. Quebrei a cara. Quantos dados você conseguiu acrescentar? Impressionante a quantidade de informação que você conseguiu acumular. Você está de parabéns. Acho que você está na frente de todo mundo nisso. Por mais que a gente leia, você já está sabendo muito mais. Aí uma curiosidade, Marcos. Você testou diferentes meios com time-lapse para ver se tinha resposta diferente? Sí, se han utilizado medios distintos y hay publicaciones al respecto y hemos encontrado de todo. Nosotros hicimos una publicación que la hice con una compañera de IBI Buenos Aires que se llama Natalia Basile y en ella comparamos medios de marcas distintas, medio secuencial y medio único, y vimos que el comportamiento de los embriones era muy parecido, con lo cual realmente para nosotros los embriones se comportaba similar. Pero lo cierto es que hay otros grupos que describen diferencias en el comportamiento de los embriones según el tipo de medio. La suerte que tenemos nosotros en Valencia es que llevamos los últimos 2 años, que son los años que llevamos trabajando con los time-lapse inteligencia artificial, que utilizamos siempre el mismo medio, que es medio single step de la misma marca. Y entonces es verdad que tenemos una base de datos muy consistente, pero es verdad, como dices Marcos, que es posible que los embriones se comporten de manera distinta con distintos tipos de medios y que puede que los algoritmos que hemos diseñado nosotros no funcionen con un medio distinto. Podría ser. Marcos, indo um pouco na linha do Sampaio, a inteligência artificial pode ser alguma ferramenta de controle de qualidade de laboratório? Por exemplo, sin duda, yo creo que esta es la utilidad mejor que tendría, porque mucho más que quizás la predicción, porque es más sencilla. Si nosotros tenemos un sistema que nos está monitorizando de manera continua los embriones, nos puede ayudar a detectar con antelación si tenemos un problema en el laboratorio. Y en eso estamos trabajando ahora. Tenemos varios proyectos en marcha para intentar desarrollar herramientas que nos avisen, que nos hagan un warning de que tenemos un problema de laboratorio y que hay que cambiar algo. Antes de que se nos bajen las tasas de embarazo, que nos avise el software de inteligencia artificial. Entonces, nuestras líneas de trabajo ahora van por ahí también. Vamos a ver si tenemos una técnica de control de calidad que nos permita identificar un problema antes de que llegue a la paciente.
Muito bom. Eu vou liberar o áudio para a Thaisa Damasceno, que é embriologista sênior da Clínica Origem Rio, e vai ser, acho que, a nossa última pergunta, porque já tem quase 1 hora e o Marcos deve estar cansado de falar, né, Marcos? Me voy ahora que en España ha liberado, ya se puede salir a correr, a trotar, me voy a trotar. Alô? ¿Puedes salir a correr con el perro o con tu hijo? Yo me llevo a mi hijo. Então, a Oi, Thaisa, Helena, como vai? a Thaisa faz uma pergunta, ela não está com áudio. Marcos, a inteligência artificial, em algum caso, indicou não transferir blastocisto nenhum? Por exemplo, nos casos em que todos os embriões são classificados CC, ele diz para não transferir nenhum? É a pergunta dela. Sí, la inteligencia artificial te puede llegar a dar un caso donde ningún embrión se tenga que transferir. Porque si con la técnica que hemos visto ahora, si su capacidad predictiva es tan buena, te puede llegar a dar casos donde ningún embrión se pueda transferir. Puede dar. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos aplicado de manera prospectiva, pero analizando los datos de manera retrospectiva sí que hemos visto pacientes donde ninguno de los embriones de la corte daba lugar a un embarazo. Es verdad, ocurre, puede ocurrir. Selmo, você quer fazer as considerações finais? Eu deixo você fazer as considerações finais e resumo do que dessa... É muito excitante o negócio, né? A ideia é sensacional, né? Na verdade, assim, é impressionante. A primeira coisa que é impressionante é a qualidade da aula, né? A qualidade da aula do palestrante da aula é um negócio impressionante. É o que o Marcos Sampaio falou, assim, em 6 meses a quantidade de dados de novas informações que você conseguiu colocar, Marcos, é uma coisa assim, impressionante. Assim. Eu estou muito seguro que é a melhor apresentação que eu já vi sua. Assim, uma pena que outros não assistiram, mas 100 pessoas assistiram. Então, assim, sensacional, muito obrigado. E muito importante, além da questão clínica, que estava todo mundo preocupado, eu estava com foco muito mais de pesquisa, né? E abre uma quantidade de alternativas, de possibilidades aqui. Eu fui escrevendo ideias aqui enquanto você falava. Eu devo ter umas 10 ideias para a gente tentar produzir juntos, né? A hora que a gente puder usar o nosso Baby, né? Ele ainda está guardadinho, Baby Girl. Mas, assim, uma quantidade de pesquisa e de conhecimento que você vem trazendo para todo mundo e que eu espero que a gente consiga participar um pouquinho. Tá? Mas muito obrigado. Acho que tomara que você tenha um bom descanso e uma boa corrida. Marcos, eu queria te agradecer mais uma vez essa oportunidade que você dá para a gente de compartilhamento de conhecimento, instiga a gente a pensar, né? Pensar em soluções, em trazer, combinar a ciência com a nossa prática clínica. Mais uma vez, a aula foi impressionante, eu já assisti a tua aula recentemente, né? Como o Marcos e o Selmo disseram, muita coisa nova, impressionante, achei. Também falo a mesma coisa que o Sampaio falou, que eu acho que a gente pensaria em que seria talvez algo que eu tivesse visto há pouco tempo atrás, mas é impressionante como anda rápido a ciência nesse caminho, entendeu? E só uma última pergunta, Marcos. Quando é que a gente vai conseguir combinar dados clínicos com os dados do time-lapse e da inteligência artificial no laboratório? Você falou um pouquinho disso, mas eu queria entender um pouco mais quando a gente vai conseguir fazer uma integração de dados demográficos dos pacientes para a gente, inclusive, poder oferecer isso como uma ferramenta preditiva até antes de começar o ciclo da paciente. Efectivamente, y de hecho yo, como os decía, le estaba contando a Patricia, lo que pasa es que el audio fallaba, que ya empieza a haber grupos que están trabajando en la integración. El que conozco yo más en particular, que se llama Precity, trabaja en esa línea, que es la posibilidad de analizar datos de muchos pacientes, por ejemplo, para desarrollar modelos predictivos para la estimulación ovárica. Es decir, tenemos una paciente que entra por nuestra clínica, tenemos las variables clínicas, qué dosis tengo que utilizar y qué tipo de hormona utilizo. Entonces, por ahí también va el desarrollo. Y claro, lo ideal es integrarlo todo para tener respuesta a todas las preguntas que se nos ponen delante de la paciente. ¿Qué tipo de hormona tengo que utilizar? ¿Qué tipo de tratamiento tengo que hacer? ¿Qué embrión tengo que transferir?
Todo eso lo tenemos delante. Não, muito excitante tudo isso. Marcos, mais uma vez, obrigado. Desejar uma ótima tarde, uma ótima corrida, tá? Mais uma vez, obrigado por tudo que você oferece com tanta generosidade para nós todos que estamos te assistindo, tá? Obrigado, Marcelo. Cuídense mucho, un abrazo muy fuerte desde España y os deseo que la pandemia del virus acabe pronto y también deseando poder volver a Brasil pronto. Eso espero. Também esperamos, Marcos. Grande abraço, tá? Un abrazo. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Chao.